Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos están alegres hoy? Yo estoy contento, ¿sabe por qué? Porque hay más personas que el día de ayer. Y damos gloria a Dios porque el Espíritu Santo estará trabajando aquí. Y cuando el Señor Jesús venga, ¿sabe qué una cosa? Yo quiero verlos a todos ustedes ahí. ¿Cuántos quieren estar? Porque el día que suene ese clamor final, el Señor Jesús vendrá y vendrá a traernos a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Van a cantar conmigo, ¿verdad? Va. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán, y decimos: cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero, y el Señor Jesús vendrá por usted y por mí. ¿Cuánto lo creen? Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrán. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán.
el Señor les bendiga. Vamos a quedarnos en este momento, hermanos, con una parte muy especial. Y es que traemos al doctor que está aquí con nosotros. Él nos va a decir su nombre porque todavía no me lo ha dicho a mí. ¿Cuántos agradecen al doctor porque está con nosotros? ¿Cuántos agradecemos al doctor? Amén. Así que el tiempo es suyo. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, permítanme presentar. Su servidor es el doctor Faustino de los Santos. Soy mexicano. Como hay invasión de mexicanos por aquí, creo que el pastor también y nuestro hermano es mexicano. Su servidor es médico cirujano y ultrasonografista. Trabajo en México. Estudié mis estudios universitarios en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Y me he dedicado a atender, sobre todo en el área médica, problemas de síndrome metabólico. ¿Sí? ¿Qué es esto? Son enfermedades de diabetes, hipertensión, obesidad. Y muchos años hemos trabajado en ayudar a los pacientes a través de tratamientos médicos, pero principalmente un estilo de vida saludable, la medicina preventiva. Y esta semana, mis queridos, quiero que ustedes se queden con algo muy importante para su salud. ¿Sí? Vamos a tener unas cápsulas, 10-15 minutitos antes de la predicación. Y espero que al término de la semana usted tenga todas las claves para vivir saludable. Si usted logra llegar a cumplir todas esas cosas que vamos a ver, créame que tiene usted la salud garantizada. Y si usted tiene una salud física garantizada, créame que va a ser mucho más fácil tener una salud espiritual garantizada. Porque si usted está enfermo, difícilmente va a poder poner la atención completa, con todos sus sentidos, ¿sí?, en la palabra de Dios. Entonces, para tener esa bendición, ¿sí?, es necesario la salud. La salud del cuerpo, ¿sí?, se basa no solamente en no tener enfermedades, no. Está la salud física, la salud mental, la salud espiritual y la salud social, ¿sí? Si tenemos ese conjunto de salud, entonces somos una persona saludable. Mientras una de estas áreas esté fallando, ¿sí?, no somos un ente totalmente saludable. Sin duda que dentro de los que estamos aquí presentes, a más de uno tiene alguna enfermedad. Bueno, no tienen que alzar la mano, pero sé que aquí hay muchas personas diabéticas, ¿sí? Sé que hay personas diabéticas. ¿Por qué lo sé? No soy mago. Porque veo personas que están en sobrepeso. O sea, puedo ver quienes están un poquito arriba de su índice de masa corporal normal y están en sobrepeso, y pues eso los predispone a la obesidad y a la diabetes. Y también hay hipertensión, por lo mismo, ¿sí? También la obesidad predispone hipertensión. Sin embargo, esta semana nosotros veremos cosas que usted puede hacer en su vida diaria que le van a ayudar a mantener un cuerpo saludable, una mente saludable. Y créame que si a partir de hoy usted comienza a hacer estos consejos, mañana, después de la predicación del pastor, va a ver qué claro va a entender el tema. ¿Sí? Hoy lo va a entender porque el Espíritu Santo va a trabajar. Pero si comienza a hacer lo que vamos a comenzar a platicar el día de hoy, créame que lo va a lograr, ¿sí? El día de hoy no vamos a poner una presentación a partir de mañana, pero vamos a hablar de algo muy importante. Y es esto. ¿Saben qué es? No es alpina, aquí. Vamos a tapar. ¿Qué es? Agua. Ok, ¿qué es el agua? Es el líquido vital, todo el mundo sabe, sin agua nos morimos, ¿sí? Pero en realidad usted sabe todos los beneficios que tiene el agua para su cuerpo. Algunos piensan saberlo, pero no lo toman, ¿sí? Dicen, no, sí, doctor, muchos pacientes, yo tomo mucho. En la mañana me tomo mi café, una taza de café. A mediodía tomo más agua, me tomo una lata de 500 mililitros de Coca-Cola, y en la noche pues, me tomo un atol, ¿sí?
¿Y el agua? ¿Dónde está el agua? Ah, pues eso es líquido. No, no, mi hermano. El agua es agua pura. Nuestro cuerpo, ¿sí?, está compuesto por el 70% de agua. O sea que si nosotros nos deshidratamos, por eso no sé si ustedes han visto una persona con cáncer. Una persona con cáncer se vuelve bien delgadito, ¿sí? Porque es una persona deshidratada, ¿sí? ¿Sí? Cuando ya el cáncer está muy avanzado, las células no tienen suficiente oxígeno y se deshidrata y queda bien delgadito. ¿Por qué? Porque toda esa concentración de agua, ese 70%, ¿sí?, se comienza a salir del cuerpo, ¿sí? Entonces, el agua es muy importante por varias razones. Primero, estamos hechos del 70% del agua. Y déjenme comentarles por qué es tan importante. Tan importante es que Jesús mismo dijo que el que no naciere por el agua, ¿sí?, no puede ver el reino, el bautismo, ¿sí? Y tan importante es el agua, ¿sí?, que dentro del templo del Espíritu Santo, ¿sí?, que es el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Si ustedes, aquellos que conocen cómo está integrado el templo, había un lugar donde el sacerdote entraba y lavaba sus manos. ¿Y qué hacía para lavar sus manos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba purificando. ¿Qué hace la persona cuando entra al bautismo? Sale del agua, se purifica, los pecados se limpian, ¿sí? Cuando usted es una persona que no toma agua, ¿sí?, todo eso que usted come se va acumulando, se va acumulando. Y al ratito usted está en sobrepeso, al ratito usted está en obesidad grado 1, al ratito está usted en obesidad grado 2 y se sigue dejando obesidad grado 3 o obesidad mórbida. ¿Qué pasa con el agua? Disminuye la obesidad. ¿Cómo la disminuye? Bueno, pues el agua no se lleva con la grasa. Usted agarre, ponga grasa en el sartén y échele agua, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a brincar, no se lleva, ¿sí? El agua purifica. El riñón filtra y ayuda a purificar nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso disminuye, ¿sí?, disminuye la grasa, ¿sí?, o sea, disminuye obesidad, disminuye los riesgos de enfermedades del corazón, de enfermedades coronarias, ¿sí?, porque la mayoría de enfermedades coronarias es porque la grasita se va acumulando en las arterias. Y entonces, de repente, se destapa una arteria y ¿qué pasa? Da un infarto. En cualquier parte del cuerpo. Entonces es importante para esa parte. Señoras, ¿para qué es más importante el agua? Ah, bueno, para que usted se vea bien. Señores, porque a veces solo las señoras, ¿no?, ellas se quieren ver bien y el hombre, pues, por ahí hay un dicho, ¿no?, que se casan con un galán y terminan con un galón, ¿no?, y en grandote el marido. Y resulta que no tenemos un estilo de vida saludable comenzando por el agua, tan sencillo. Ok, hay varios estudios hechos acerca del agua, solo voy a mencionar 3. Es un tema muy largo. Todos los temas que vamos a ver la semana son amplios y extensos, pero quiero que lo que digamos quede en su mente, ¿sí? El primer estudio es un estudio hecho en la Universidad de Harvard, donde se demostró que el consumo de agua, consumo diario de agua, 2 litros de agua, 1.5 a 2 litros de agua al día, ¿sí?, un poquito más en esta área. ¿Por qué? Porque el cuerpo se deshidrata con el clima cálido, húmedo, uno suda demasiado. Podemos tomar hasta 3 litros de agua del día, aparte de los otros líquidos, ¿ok? Entonces, 2 litros y medio de agua al día. Este estudio demostró que disminuye las personas que están predispuestas a cáncer de colon, el consumo de agua los disminuye. Eso fue un estudio que hizo la Universidad de Harvard. Ahora, un estudio en una universidad de nosotros, de la Iglesia Adventista, que es la Universidad de Loma Linda, ¿sí?, hizo un estudio en 22,000 personas. Estas 22,000 personas, ¿sí?, hicieron la mitad de los 22,000 tomaron agua, 5 vasos de agua al día, y la otra mitad nada más tomó 2. ¿Y qué creen? En las personas que tomaron 5 vasos de agua, disminuyeron las enfermedades coronarias. ¿Qué son esos? Infartos al corazón, ¿sí?, embolismos arteriales, aterosclerosis. Entonces, eso es un estudio hecho en 22,000 personas con un fin estadístico muy bueno, y eso nada más por el consumo del agua.
Entonces, si usted no quiere dejar solo a sus hijos, solo a su esposo o a su esposa, para que no luego se case con alguien más joven, ¿sí? Tome agua, para que usted esté saludable y no se enferme, ¿sí? Y por otra parte, se han hecho en México, desgraciadamente, no me enorgullece para nada, tenemos un índice de obesidad muy grande, muy grande. De hecho, somos el número 1, ¿no? En algo, y es en la obesidad. En la obesidad. Desgraciadamente, es porque nuestros hijos comienzan, ¿sí?, un estilo de vida malo desde la niñez, ¿sí? Y es porque dejamos también el consumo del agua. El agua no lo es todo, pero es parte. Y es con lo que quiero que ustedes comiencen a partir de hoy, ¿sí? Si usted consume agua, va a disminuir el riesgo de muchas enfermedades, ¿sí? A mis pacientes les digo, ok, en cada consulta te quiero ver con un botecito de eso. Bueno, no de esta marca, ¿no? Pero un bote de agua, ¿sí? Y entonces cada que llega el paciente, si no trae bote de agua, ahí va su regaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tú cargar el agua, vas a tomarla, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando no tomen agua mientras comen? ¿Sí? Al menos más de 15 minutos antes de comer o después de comer. Si es antes, mejor. ¿Por qué? Porque relaja y entonces uno a la hora de comer no va a comer mucho, ¿sí? Porque el agua ayuda al centro de la saciedad de usted, no va a comer más de lo que su cuerpo necesita. 15 a 20 minutos antes de comer, ¿ok? Entonces, hermanos y amigos, la importancia de agua es vital, ¿sí? Somos compuestos por agua, somos hechos en 70% de agua, entonces es muy importante. ¿Por qué el refresco no? ¿Por qué las aguas de sabores sí se pueden tomar, de hecho, si son saludables, ¿no? Los jugos y los licuados? Sin embargo, esto no debe sustituir a la ingesta de agua pura, ¿sí? Porque ¿cómo se va a purificar el hígado si le estás metiendo azúcar? ¿Cómo se va a purificar el riñón si le estás metiendo otros colorantes? ¿Sí? Se purifica con el agua, ¿sí? Lo otro sirve para tener otro tipo de nutrición, ¿sí? Agarrar calorías y otro tipo de cosas. Dicho sea de paso, los refrescos, Coca-Cola, llámese como las sodas, creo que por aquí le dicen sodas, las sodas contienen mucha cantidad de azúcar. Una soda de 500 mililitros contiene hasta 10 cucharadas de azúcar. Tómense un vaso con 10 cucharadas y va a ver qué feo sabe, ¿okay? Esta es la pequeña presentación del día de hoy. Yo espero que queden en sus mentes y comiencen a practicarlo a partir del día de hoy. Practiquen, tomen agua, 1,5 litros, si no hay mucho calor, si hay mucho calor, 2,5 litros a 3 litros, ¿sí? Comiencen el día de hoy y van a ver, va a bajar su glucosa, aquellos que son diabéticos, va a bajar su presión arterial, los que son hipertensos, van a comenzar a disminuir su peso, ¿sí? Y usted se va a sentir mucho mejor. Y créanme, su cerebro va a funcionar bien y van a estar muy aptos para escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, así que a tomar mucha agua, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Mañana no entra nadie si no trae su botella. No, vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a cantar nuestro himno tema. ¿Cuántos se acuerdan cómo es? Gracias, hermanos, gracias. ¿Pues sí se acordaron? Cantamos entonces. Soy
guarda en su misericordia, elevo mi canto a mi Rey. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, por Cristo haciendo yo. Así como estamos de pie, vamos a orar en este momento. Bondadoso Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Esta noche nos congregamos por segunda vez en este lugar y lo hacemos con el propósito de escuchar tu bendita palabra. Por eso, Padre, no queremos continuar sin antes cerciorarnos que tú estás en medio de nosotros. Porque queremos, al abrir tu palabra, recibir el mensaje que tienes para cada uno de los que estamos aquí. Y no solamente recibirlo, Señor, sino que también queremos entenderlo. Y al entenderlo, ayúdanos para que podamos tomar la decisión de ponerlo en práctica. Y que tu palabra, el mensaje, transforme nuestra vida para que seamos otras personas, diferentes a las que somos hoy. Eso es posible solamente con el poder de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, ese Espíritu que indujo a los escritores bíblicos y que los inspiró y que escribieron ellos bajo la inspiración divina, queremos que ese mismo Espíritu sea el que abra nuestro entendimiento y nos dé la capacidad de actuar, de obedecer como tú lo deseas. Padre, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestro corazón, que podamos abrir nuestro corazón todos los que estamos aquí y recibirte a ti, Señor, recibir tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar una decisión al final de ella. Gracias por habernos permitido estar aquí y por llamarnos a escuchar tu voz. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Buenas noches a todos. Quisiéramos en este momento pedirle a los chicos, parece que ya salieron todos los niños, pasar a su departamento, todos los niños, pasar a su departamento, ahí van a estar atendidos todos ustedes. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ya escuchamos música especial, escuchamos esa música tan bonita que el cantante William cantó, un canto precioso, y también escuchamos algunas notas, algunos consejos de salud para mejorar nuestra salud. Y eso es muy importante, porque si no se tiene salud, no se tiene nada. Tú puedes tener un gran nombre, puedes recibir una enorme cantidad de dinero que te manden tus familiares en Estados Unidos, puedes tener un cargo político en esta ciudad, en el estado o en el país, puedes ser objeto del cariño y de la admiración de tu familia, pero nada de eso te sirve y no disfrutarás como podrías disfrutarlo si es que no tienes salud. Por eso, hagamos caso a lo que el doctor nos dice. Hoy tendremos aquí la oportunidad de escuchar todas estas noches cápsulas de salud. Y si alguno de pronto, y voy a comprometer al doctor, pero si alguno de pronto tiene alguna pregunta, acérquese con él después de la salida, o puede verlo al doctor. Él está de vacaciones, pero disque de vacaciones, pero viene a trabajar, viene a ayudar, viene a participar de esta actividad social. Acérquense con él, pregúntenle, díganle por qué me duele la uña del dedo gordo, o por qué el cabello se me está cayendo. Cualquier duda que ustedes tengan, pregúntenle a él. ¿Está bien? Pregúntenle a él. Él viene para eso precisamente.
Muy bien, hermanos, en esta hora queremos continuar con el mensaje. Anoche nos quedamos en la manera como el Señor Jesucristo, según el Nuevo Testamento, nos dice cómo es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es capaz de limpiar todo nuestro pecado, toda esa culpabilidad que nosotros tenemos, que recibimos. Hemos visto cómo es posible que Cristo Jesús nos limpie, nos libere de la culpabilidad. ¿Saben ustedes que la culpabilidad es tan grande que hay muchas personas que terminan suicidándose, quitándose la vida, porque no pueden vivir con un sentimiento de culpa? Con mujeres que tuvieron que abortar por presión o por voluntad o por miedo a los familiares, quitándole la vida a un ser inocente. Y he conocido personas que sufren de culpabilidad, y por más que nos esforzamos para decirles que puedan sencillamente poner su vida en las manos de Dios, que se arrepientan, le pidan perdón a Dios, no pueden ni siquiera arrepentirse ni perdonarse a sí mismas. Y es que saben, el ser humano no puede, es más difícil y es más duro que un ser humano se perdone a sí mismo y perdone a los demás. Y a veces nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros mismos no somos capaces de perdonar a los demás. Pero saben que de todo eso nos libera el Señor, de ese sentimiento de culpabilidad que tenemos. Por eso, qué feliz es la persona cuando vive libre de la culpabilidad, libre de ese sentimiento de que es culpable por lo que ha hecho. Y esa libertad te la da el Señor Jesucristo. En esta noche yo quiero continuar con este mensaje que comencé anoche. Y la cita que tenemos aquí al frente dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y es que esto es así, hermanos. Tú y yo, como nacimos siendo carnales, con la inclinación natural al pecado, no podemos aspirar a heredar el reino de Dios, porque pesa sobre nosotros esa sentencia de muerte. La culpabilidad de Adán y Eva es la que nos ha heredado a todos nosotros. Por eso la Biblia dice que todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán y de Eva. De hecho, no tenemos la culpa nosotros de haber heredado esa maldición, esa naturaleza de muerte, esa naturaleza maldita, porque no nos preguntaron a nosotros si queríamos vivir o no, si queríamos nacer o no. Sencillamente nosotros aparecimos. Pero cuando crecemos, comenzamos a tener conciencia de nosotros mismos, es cuando comenzamos a pensar y comenzamos a darnos cuenta que sí, hay en nosotros culpabilidad, hay en nosotros una sentencia de muerte. Estamos todos nosotros destinados a morir. Pero gracias a Dios que Jesús aparece en nuestra vida y dice: hijo mío, no tienes que morir necesariamente. Yo te ofrezco la vida, pero para que tengas vida tienes que aceptarme a mí, el autor de la vida, a Jesús. Y entonces Jesús, hermanos, viene a ti cuando lo aceptas como tu Salvador. El Señor quita todos esos sentimientos malsanos, todas esas inclinaciones hacia el pecado.
las quita de una manera progresiva, poco a poco, poco a poco. Es posible que tú te desesperes a tal grado que digas, pero es que yo quiero ya, yo continúo teniendo esa inclinación, continúo siendo pecador, continúo haciendo las cosas que no quiero hacer. Pero no te desesperes. El Señor estará comenzando su obra de transformación, de limpieza de tu vida de pecado, poco a poco, poco a poco. Con los grandes personajes de la Biblia les llevó toda la vida. Y no te desesperes. Ten confianza en Dios, que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Nunca te rindas, nunca te desesperes. Confía en el Señor, que Él lo que ha comenzado lo va a terminar. No te separes de Él. Aunque el enemigo venga y te asalte y te diga, no, es que tú sigues siendo un pecador. ¿Ya ves para qué entregaste tu vida a Jesús? Si sigues haciendo las cosas malas, sigues siendo desobediente, sigues siendo maldiciente, sigues diciendo malas palabras, sigues pensando cosas horribles, sigues cometiendo actos pecaminosos, no hay perdón para ti. Aunque el enemigo te diga eso, hermano querido, quiero decirte, pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Fija tus ojos en Cristo, y Cristo te dará la respuesta, te dará la fortaleza, la fuerza para que puedas vivir la vida cristiana. Por eso, en esta noche, yo quisiera hacer hincapié contigo en lo que dice el apóstol San Pablo. Tú y yo, como ser humano que somos, no podemos aspirar la vida eterna. No podemos, porque la carne con la sangre no puede heredar el reino de Dios. Tú eres carne y tú eres sangre, la sangre de Adán y de Eva. Tú llevas los genes de ellos, esos genes pecaminosos. Es verdad que la sangre que tú tienes es sangre tuya, pero producida por los genes que has heredado de tu papá. Por eso, así como vienes al mundo, no puedes aspirar al reino de los cielos. Pero sin embargo, vimos nosotros anoche lo siguiente. Y anoche dijimos que aunque no podemos nosotros heredar el reino de Dios, eso es cierto. Sencillamente, hermanos, nosotros, dice la Biblia, que por eso vino Jesús. Y cuando vino Jesús y derramó su sangre en la cruz, por eso dice la Biblia que ahora la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. Además de eso, hermano querido, en base a lo que Jesús ha hecho por ti, dice San Pablo, que ahora en Cristo Jesús, tú y yo que estábamos lejos y que estábamos retirados y alejados de Dios antes de conocerlo, ahora por medio de la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos, porque desde el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador, ahora Cristo te ha acercado al Padre. Y esas son buenas noticias, esas son buenas nuevas. Sin embargo, déjenme decirles, les voy a mencionar, hermanos, algo de ciencia que también tiene la Biblia con relación a la sangre. Primero les digo lo siguiente, como dice aquí, y de una sangre ha hecho ¿qué? El linaje de todos los hombres. No existe tal cosa como sangre azul. Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, yo tengo sangre azul. No existe tal cosa, porque la sangre, cuando hace contacto con el oxígeno, sigue siendo roja. El príncipe Carlos de Inglaterra no tiene sangre azul, tiene sangre como la tuya o como la mía. Cualquier ser humano, por más importante y encumbrado que sea, no tiene sangre azul. La sangre que tiene ese ser humano, por más importante que sea, sigue siendo la misma sangre que tú tienes.
así como la sangre de cualquier ser humano, aunque sean de raza negra, de raza amarilla, de raza roja, hispana o anglo, tenemos la misma sangre, porque el Señor dice a través del apóstol San Pablo que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia, de que la sangre que tienes tú, la tenemos todos. Puede ser de diferente tipo, pero la sangre es la misma, es de un ser humano. Tú no puedes tomar, no puedes beber, no puedes recibir una transfusión de la sangre de un animal, porque sencillamente no hay relación. El tipo de sangre de un animal no se lleva con la tuya. A eso se refiere la Biblia, cuando la Biblia dice, y Dios prohibió que no debes comer la sangre de ningún animal. La Biblia es clara, dice un animal, pero de un ser humano no dice la Biblia nada. Si un ser humano, si mi sangre puede ayudar a alguna otra persona para que viva, yo estoy dispuesto a darle mi sangre. Si mi hija la veo que está muriendo, que necesita una transfusión sanguínea, yo como cristiano, y puedo dar mi vida por ella, yo la doy, porque para eso tenemos el máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dio su sangre para que tú y yo pudiéramos vivir, ya que estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora por Cristo Jesús recibimos esa transfusión espiritual, y en base a esa transfusión espiritual, tú y yo tenemos la salvación. Y ese es el mejor ejemplo. La siguiente parte de la palabra de Dios dice, porque está establecido que todos los hombres que algún día mueran, y después de esto viene el juicio. ¿Saben? La Biblia es clara, aunque el ser humano se esfuerce por conquistar algún otro planeta, ellos piensan que cuando esta tierra ya no podamos vivir en ella, porque nos estamos matando, nos estamos contaminando unos a otros, estamos destruyendo la naturaleza, el black hole cada vez está siendo más amplio, más grande, las radiaciones solares ya no se pueden resistir. Los científicos piensan que dentro de muy poco tiempo esta tierra será imposible de vivir. Y por eso es que mandan a incursionar, mandan emisiones a otros planetas, tratando de encontrar vida o posibilidad de vida en otros planetas. Pareciera que estamos viendo una película, de esas películas futuristas, que hablan acerca de la conquista de otros mundos. Pero la Biblia ya lo ha escrito. Dios nos ha destinado para que la humanidad vivamos en esta tierra. Y una vez que lleguemos al final de nuestros días, muramos, y después de la muerte, cuando nosotros muramos, entonces dice la Biblia que vendrá el juicio de acuerdo a lo que nosotros hicimos en esta tierra. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo respondimos a la invitación de Dios que Dios nos hizo? ¿Fuimos nosotros correctos? ¿Vivimos una vida correcta en esta tierra? ¿Una vida moral? ¿Vivimos conforme a la voluntad de Dios que nos presenta en su palabra? ¿O fuimos desobedientes, deshonestos e inmorales? Algún día, dice la Biblia, que tú y yo vamos a estar delante del tribunal del juicio, y ahí daremos cuenta a Dios cómo vivimos mientras estuvimos en esta tierra. Además de eso, la Biblia dice en Génesis 9:4
pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne en la sangre está. Si tú en algún pasado, en algún tiempo, bebías la sangre de los animales, hay algunas personas que inclusive la fríen, la sangre. Y la sangre frita se le llama, por lo menos en nuestro país, moronga, ¿no? Aquí también. Y en nuestro país algunas personas hasta comían tacos de moronga. Bueno, si lo hacían. Pero ahora dice la Biblia, escucha, si conoces que la Biblia dice que eso no está bien. Dice la vida, la carne, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Está hablando de la carne y de la sangre de los animales. No tiene nada que ver con la sangre humana. Porque la sangre humana no la consumes, pero si la necesitas puedes recibirla por medio de una transfusión. Por eso es que Jesús, repito, es el mejor ejemplo de la transfusión espiritual que Él nos hace cuando tú y yo lo aceptamos como nuestro Salvador. También la palabra de Dios dice además, ninguna sangre comerás en ningún lugar donde habites, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre en la tal será cortada entre su pueblo, porque Dios lo ha dicho. Y lo ha dicho por dos razones. La primera es porque la vida de toda carne en la sangre está. Y en segundo lugar, porque fue la sangre el precio de nuestra salvación, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la sangre de ningún animal se debe consumir. Todos los judíos, cuando ellos sacrificaban sus corderos, o sus becerros, o sus tortolitas o pajaritos, se aseguraban bien de que estuvieran bien desangrados para poder consumir la carne, porque aquí está una orden de Dios. Y toda la escritura fue escrita por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que si hacíamos aquellas cosas que la Biblia prohíbe, ahora que lo sabemos, no lo hagamos más. También quiero decirles que la Biblia presenta por qué el nacimiento de Jesús, cómo fue. Para ello quiero decirles y quiero llevarlos a su imaginación al momento cuando Jesús nació. Si ustedes se dan cuenta, Jesús, según la Biblia nos dice, que Él nació solamente de una mujer. Jesús no tuvo padre. Fíjense lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que tuvieran una actividad íntima, se halló que había concebido. ¿Quién? María había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién concibió a María? María, cuando escuchó el mensaje del ángel, le dijo: Señor, pero ¿cómo será esto? Porque la llamó bienaventurada. Y cuando el ángel le dijo que iba a ser madre del Hijo de Dios, dijo: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder si yo no he conocido varón? Yo no he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo es que yo voy a tener un hijo? Dijo María. Y entonces el Espíritu Santo comenzó a explicarle: mira, la sombra del Altísimo posará sobre ti, te cubrirá. Y de esa manera quedarás embarazada. Yo me he preguntado muchas veces por qué María fue embarazada del Espíritu Santo. ¿Por qué no de José?
¿Por qué no de ningún otro ser humano? ¿Por qué del Espíritu Santo? Yo les dije anoche que un niño cuando nace, es decir, cuando es concebido, no recibe ni una gota de sangre de mamá ni de papá, aunque la mamá lo trae en su vientre, lo alimenta, pero el niño no recibe ninguna gota de sangre de mamá ni de papá. Lo que el niño recibe, el embrión, lo que recibe es sencillamente el código genético a través de los espermas de papá y a través del óvulo de mamá, de tal manera que ese código genético a través de sus 46 cromosomas, unidos los dos de papá y de mamá, 23 y 23, cuando se juntan, llevan ese código genético. Por eso es que un niño cuando nace, ustedes le ven que tiene la nariz de su mamá, ustedes ven que tiene el cabello del papá, ustedes ven que es berrinchudo igual que la abuela, ustedes ven que el niño es enojón o es lloroso como la hermana, porque el niño nace con ese código genético, y dentro del código genético vienen los genes para que el niño pueda crear su propia sangre por medio de la médula ósea. Y cuando el niño crea su propia sangre por los códigos o con el código genético de mamá y de papá, es así como se transmite ese código genético a los hijos. Pero miren ustedes lo interesante que dice la Biblia. Toda la genealogía de Jesús viene hablando desde Abraham, que fueron ellos los que engendraron, no fue la mujer. La Biblia dice, y Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué la Biblia dice eso? Si quien engendra es la madre, es la que da a luz. Pero ¿por qué la Biblia dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Esaú? O mejor dicho, Jacob a sus 12 hijos. Y comienza y está hablando solamente de hombres, no aparecen mujeres. ¿Por qué solamente hombres? Y si ustedes saben, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de San Mateo, viene hablando de la genealogía de Jesús y solamente habla de hombres. Hasta Jacob y hasta José, esposo de María. Pero una vez cuando llega a Jesús, ya no habla, como que rompe esa cadena, ese eslabón de hombres, que eran los que engendraban. ¿Saben por qué la Biblia menciona a hombres que eran los que engendraban? Porque es el hombre el que determina el género del embrión y posteriormente del niño. Es el hombre el que determina si va a ser hijo o hija. No es la mujer, es el hombre. Por si tú no sabías, deja ya de regañar a tu pobre esposa porque tiene puras mujeres. Eres tú el culpable, si es que vas a buscar un culpable. Pero aquí nadie es culpable. Porque ¿qué quisiera una persona que tiene puras mujeres tener un hijo? Pero aunque quieras no puedes. Es que ya tus genes vienen así. Y tú fuiste hecho para producir puros hijos o puras hijas. No es la mujer, eres tú el hombre. Porque el hombre, según la Biblia, es el que determina el sexo del niño. Por eso la Biblia dice, Abraham engendró a Isaac. Y bueno, ¿dónde estaba la mamá de Isaac?
Lo sabemos después, quién fue la mamá de Isaac. Pero en la Biblia habla puros varones, puros hombres. Pero saben que cuando llega con Jesús, la Biblia dice, ahí se rompió la cadena de hombres. Llega, repito, Jacob, padre de José, y luego José. Y entonces de José, fíjense lo que dice. Aquí lo encontramos en la Biblia. Bueno, déjenme explicarles esto. Dice aquí la Biblia que se halló que María había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo que intervenir el Espíritu Santo y no José? ¿Saben por qué, hermanos? Sencillamente porque si José hubiese sido el padre de Cristo, José hubiera heredado los genes humanos de José, y los genes de José, los genes humanos, son genes pervertidos, desviados, torcidos. Y si Jesús hubiese nacido de José, Jesús, hermanos, no hubiera vencido a Satanás en esta batalla, porque Satanás lo controlaría y lo dominaría, ya que él tenía entre los genes, tenía el gen del pecado, de la desobediencia, de la culpabilidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando nace Jesús, la Biblia dice que fue María la que dio a luz a Jesús. Pero María concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, los genes que recibió Jesús, esos 23 cromosomas de María, y diciendo reverentemente esos 23 cromosomas del Espíritu Santo, se unieron. Y fue así que Jesús, cuando era un embrión, un cigote, un feto, comenzó a elaborar su propia sangre de la médula ósea, pero por los genes que el Espíritu Santo juntó con los genes de María. Por eso es que Jesús, hermanos queridos, cuando nació en esta tierra, fue humano, pero también fue divino. Fue humano porque fue hijo de María, y fue divino porque fue hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús vino con la sangre del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús vino con esos genes del Espíritu Santo? Sencillamente, hermanos queridos, porque el Espíritu Santo estaba depositando los genes divinos y celestiales en ese embrión, en ese cigote, en ese feto, y posteriormente en ese niño. Porque ese niño vendría a vivir entre los seres humanos como ser humano, pero vendría a vivir entre los seres humanos también como Dios, para poder redimir a todos los seres humanos que estaban bajo la maldición del pecado. No había nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiera salvar, que pudiera rescatar al ser humano. El ser humano estaba perdido, tú y yo estábamos perdidos, pero gracias al milagro y al misterio de la encarnación y de la concepción de la Virgen María, Jesús nació en esta tierra, y Jesús nació con una sangre limpia, con una sangre divina, para que a través de la sangre de Cristo tú y yo pudiéramos ser rociados simbólicamente, espiritualmente. Bastaba solamente con una gotita que el Señor Jesús te rocíe para que toda tu sangre quede limpia. Y esos genes pecaminosos, torcidos, desviados, deformes,
puedan ser enderezados y limpiados con los genes de Cristo Jesús. ¿Saben? Fíjense lo que la Biblia dice en Génesis 3:15. Aquí está hablando Dios. Y pensemos por un momento. Aquí está Dios, está el hombre, está la mujer y también hay un ser, un cuarto ser. Está Dios, el hombre, la mujer y un cuarto ser. ¿Quién es este cuarto ser? La serpiente. Imagínense la escena por un momento. Dios está hablándole al hombre. Primero le dice al hombre: ¿qué es lo que has hecho, Adán? Y el hombre inmediatamente dice: Señor, es que la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Y cuando Dios va con la mujer le dice: ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dice: Señor, la serpiente que tú creaste me dio y yo comí. Es interesante que a la serpiente no le pregunta ¿qué es lo que has hecho? Le preguntó a Adán y le preguntó a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y desde Adán y Eva, hermanos, nosotros siempre andamos esquivando la responsabilidad. Siempre andamos buscando culpables. Sí, es que yo choqué cuando venía de San Salvador para acá, pero es que el otro se metió. Y nunca vas a aceptar que tú tuviste la culpa, que tú venías hablando por teléfono o que estabas distraído y por eso es que chocaste o atropellaste a alguien. Siempre vas a estar buscando un culpable, y eso sucedió con Adán y Eva. Nunca ellos aceptaron la responsabilidad. Qué diferente hubiese sido que Adán hubiese dicho Señor y hubiese dado el pecho y la cara con tristeza, arrepentido, pero finalmente fue el culpable, y que le hubiese dicho: Señor, es verdad, yo cometí un pecado, yo desobedecí tu voz. En vez de echarle la culpa a Eva, decirle: Señor, yo fui el culpable, por favor, perdóname. Eso hubiera sido muy diferente la historia que hoy conocemos. Qué diferente hubiera sido para Eva si le hubiera dicho: Señor, es verdad, Adán no tiene la culpa la tengo yo. Yo fui el que lo tentó, yo fui el que lo seduje, yo fui el que le di de comer, yo soy la culpable, perdóname, Señor, soy culpable. Quiero decirles que la historia hubiese sido escrita de manera diferente, pero como Adán y Eva esquivaron la responsabilidad, ellos se echaron la culpa mutuamente. Y cuando Dios llega con la serpiente, a la serpiente le dice, no le pregunta ¿qué has hecho? Inmediatamente Dios va con la serpiente, porque la serpiente con quien estaba hablando Dios era el diablo, era Satanás, aquel que había amenazado a Dios con destruir toda su creación. El diablo le había dicho: voy a ir detrás de todo lo que tú hagas, de todo lo que tú creas, yo lo voy a destruir. Toda tu creación la voy a hacer poner en contra de ti. Todo lo perfecto que has creado lo voy a hacer imperfecto. Y Dios sabía eso. Cuando Dios mira a la serpiente, estaba mirando detrás de la serpiente quien estaba impulsando a la serpiente a hacer lo que estaba haciendo. Dios fue directamente a ella y le dice: por cuanto tú has hecho esto. Y comenzó la maldición de Dios con la serpiente. Le dijo: tú te vas a arrastrar sobre tu pecho todos los días de tu vida. Vas a comer del polvo de la tierra. Y entonces dijo las palabras: y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. En otras palabras, hermanos, Dios le estaba diciendo: por lo que tú has hecho, quiero decirte que de aquí en adelante te declaro la guerra. A donde quiera que tú vayas, yo te voy a perseguir para destruirte. En ese conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás,
vendría Jesús a esta tierra y vendría a pisarle la cabeza de la serpiente. En el conflicto, en la lucha, la serpiente apenas iba a morder el talón de la simiente de la mujer. Es interesante, hermanos, que la palabra simiente dice que es sera en hebreo. Sera con Z. ¿Qué significa sera? Sera en hebreo, además de simiente, quiero decirles que también significa esperma, semilla. Esos son los significados de sera. Miren lo que Dios estaba diciéndole aquí a la serpiente. Dice: entre tu cera, entre tu esperma, entre tu semilla y la semilla de la mujer y el esperma de la mujer. Pero un momento, las mujeres no tienen esperma. ¿De qué estaba hablando Dios? Estaba hablando de la venida del Mesías, de la mujer, sin la intervención del hombre, de la mujer. Pero Dios tenía reservado el Padre de Jesús, que sería el mismo Dios. Entonces, el esperma no tiene la mujer, es el hombre. Pero el hombre no intervino en el nacimiento de Cristo. Fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que puso en la mujer ese código genético a través de los 23 cromosomas. Algunos piensan que Jesús tuvo más de 46 cromosomas, pero eso es discutible. El caso es que Jesús, como fue un ser humano completo, tuvo que haber tenido 46 cromosomas, porque si tenía uno menos o uno más, yo hubiera sido diferente, nacido diferente. Pero hasta donde sabemos, Jesús nació perfecto, un perfecto ser humano, pero también un perfecto Dios, porque fue hijo de Dios, no de José, de Dios. Ahora noten ustedes, cuando nosotros vemos esto, que sera significa simiente, esperma, semilla, aquí está hablando, hermanos, de un conflicto y de una lucha entre simientes, entre simientes. Aunque Dios le está hablando aquí a la serpiente y está hablando con la mujer, está hablando la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, está diciendo que los descendientes o la simiente o el esperma de la mujer y de la serpiente, habría una lucha titánica, trascendental, cósmica, a muerte, pero que finalmente la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y entonces es así como nosotros vemos, según Isaías 7:14, lo que él anunció 600 años antes del cumplimiento de esta promesa, y dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de la mujer, el Hijo de Dios, viviría entre nosotros. Y cuando viviría entre nosotros, es Dios viviendo entre nosotros, viniendo a esta tierra con el único propósito de vivir entre su creación, entre los seres creados, entre los seres humanos,
con el propósito de redimirlos, primero de vivir entre ellos y después de vivir entre ellos, redimirlos, rescatarlos, para que todo aquel que crea en Él no tiene que perderse, sino tiene derecho a la vida eterna si tú crees en Él. Ahora miren lo que dice la siguiente cita: sabiendo que fueron rescatados, tú y yo hemos sido rescatados de vuestra buena manera de vivir, la cual recibieron de vosotros, más bien recibieron de vuestros padres. Esa vana manera de vivir, esa inclinación hacia el pecado, esos genes corrompidos que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres, fue una vana manera de vivir, una pecaminosa manera de vivir. Pero hemos sido rescatados de esa pecaminosa manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles, como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Lo que está diciendo San Pablo aquí, hermanos, que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, esa sangre que Jesús derramó en la cruz te limpia de tu pecado. Y miren cómo lo presenta. Por eso les voy a presentar cómo lo presenta la Biblia. Por eso voy a hablarles de la crucifixión de Jesús. Miren cómo fue crucificado Jesús. Jesús se cree que por lo menos 7 veces en su trayectoria del Calvario, mejor dicho, del Getsemaní hasta el Calvario, derramó su sangre. 7 veces por lo menos derramó sangre. Y Jesús le fue sacada la sangre poco a poco en cada uno de los eventos en que lo flagelaron, en que lo golpearon. Primero la Biblia dice que él estaba en el Getsemaní. Y cuando estaba en el Getsemaní orando, pidiéndole a Dios y diciendo: Padre mío, yo no quiero morir. ¿Habrá otra forma como redimir y cómo rescatar al ser humano? Yo no quiero. Dime si hay otra forma como rescatar, cómo perdonar, cómo salvar al ser humano. Ni en el cielo ni en la tierra había otra forma. La única forma que había para rescatar al ser humano era a través de la sangre. Porque no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Y no de cualquier sangre, de la sangre limpia y pura del Hijo de Dios. Amén. Y cuando Jesús se le repitió la misión a la cual él había venido, entonces él estaba confesando los pecados de sus discípulos, de su pueblo ante Dios. En ese momento la Biblia dice, y el Espíritu profecía, que el Señor Dios estaba quitando el pecado de la humanidad y estaba poniendo sobre el cuerpo de Cristo el pecado de todos los seres humanos que alguna vez creerían en Jesús. Y cuando Jesús sintió la carga del pecado de todos esos humanos que alguna vez creerían en Jesús, lo agobió la carga. Y la carga fue tan pesada que le dijo: Señor, si hay otra manera en que podamos nosotros salvar al mundo, dime. Yo no quiero morir, dime si hay otra forma. Pero vez tras vez se le dijo al Hijo de Dios que la única forma era mediante su sangre. La agonía y la angustia de Jesús fue tan extrema que ningún ser humano ha pasado por ello. Ninguno. Solo Jesús.
la carga del pecado que Dios estaba colocando sobre él, de toda la humanidad que una vez creeríamos en él, estaba tan pesada que eso le produjo que él pudiera sudar en vez de sudor. Dice la Biblia que gruesas gotas de sangre. Allí encontramos que la tentación más grande que Jesús tuvo en el Getsemaní fue, como dice la Biblia, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera en el Getsemaní. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos queridos, fue tan grande la angustia que hizo que la sangre le saliera por los poros, por los capilares. Este fenómeno se le llama hermatohidrosis. Es sudar sangre. Y se suda sangre como resultado de una extrema exposición al estrés, a la angustia, al dolor mental. Es posible eso, que saliera y que sudara él sangre, porque se suda sangre cuando se es expuesto a una situación de extremo sufrimiento. Fue la primera vez que Jesús derramó su sangre allí en el monte del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní. También, hermanos queridos, quiero decirles que la Biblia dice que más tarde, cuando Jesús fue aprisionado, lo llevaron ante Caifás, ante el sacerdote. Los soldados del sacerdote, el sumo sacerdote, lo bofetearon, derramó sangre, lo azotaron, derramó sangre. Esa sangre divina, esa sangre limpia, fue derramándola Jesús en cada estación, en cada paso, en cada lugar donde era llevado. Derramó su sangre cuando le pusieron una corona de espinas. Derramó su sangre cuando le volvieron a golpear y le pegaron latigazos en su espalda. Derramó su sangre cuando cayó por el peso del madero, de la cruz. Derramó su sangre cuando clavaron sus manos. Derramó su sangre cuando clavaron sus pies. Y para cerciorarse una vez antes de que Jesús, es decir, después de que Jesús murió, para cerciorarse de que estaba muerto, le clavaron una lanza en su costado. Y la Biblia dice que del costado salió ya no más sangre, porque la sangre la había derramado. Salió ahora agua, ya no había sangre. La sangre de Jesús había sido derramada, vertida en diferentes lugares, para que esa sangre que fue derramada y sacada del cuerpo de Jesús, cuando tú miraras a Jesús por tu fe en la cruz, clavado, pudieras decirle: Señor, tan alto fue el precio que tuviste que pagar para que yo fuera perdonado. Señor, yo te acepto. Yo entrego mi vida a ti. Quiero que por favor esa sangre que derramaste en la cruz o en los diferentes lugares que derramaste, quiero que esa sangre, Señor, me salpique simbólicamente al creer en ti, para que tu sangre limpia, tu sangre pura,
tu sangre divina limpie mi sangre contaminada. Yo quiero, Señor, esa sangre. Hermano querido, quiero decirte que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, el Señor coloca sobre ti la sangre pura, limpia, divina de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, el apóstol San Pablo en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de ¿quién? De la sangre de Cristo Jesús. San Pablo dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y todavía dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús tuvo que derramar su sangre, hermano querido, porque si no, ni tú ni yo tendríamos el derecho del perdón y de la salvación. Por eso hoy podemos gozarnos, deleitarnos, y aunque la salvación tuya y mía produjo el sacrificio, el martirio, el sufrimiento de Cristo, hermano querido, es que no había otra forma como tú pudieras ser salvo. Aprovecha el sacrificio de Cristo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Entrega tu corazón, tu vida al Señor. Y dile, Señor, si tú has tenido que hacer eso por mí, aquí estoy, Señor, para entregarme a ti. Eso costó la salvación tuya, la muerte del Hijo de Dios. Por eso hoy en esta noche yo le digo, Señor, gracias. Gracias por la salvación que tú me has dado. Yo te acepto, Señor, entrego mi vida. Es tuya, te pertenece. Por favor, Señor, vive en mi vida. ¿Tú quisieras decirle eso al Señor esta noche? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor eso? ¿Saben, hermanos queridos? El Señor Jesucristo vino no para salvar a la humanidad, vino para salvarte a ti, Rosa, Joaquín, Gladys, Claudia, Manuel, José Luis. Jesús vino para salvarte a ti, para que tú lo aceptes en tu vida como tu Salvador. Y al aceptarlo, el Señor Jesucristo hace una transfusión espiritual y simbólica, que con la sangre suya limpia tu sangre, tu vana manera de vivir, y ahora tú eres un candidato para el reino de los cielos. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Cuántos lo quieren aceptar a Jesús? Saben, yo voy a hacer una oración en esta hora. Voy a orar para darle gracias a Dios por la salvación que me ha dado a mí, que te ha dado a ti. Pero yo voy a orar por si hay alguien que esta noche no ha entregado su vida a Cristo Jesús, y hoy en esta noche decide entregar su vida y decirle, Señor, yo no sabía esto, pero lo poquito que he comprendido es suficiente para aceptarte como mi Salvador. Así es que yo te voy a invitar para que, si tú quieres que te incluya en esta oración, te voy a invitar a que te coloques de pie. No tienes que hacerlo si tú no quieres, pero si tú deseas, si tú tomas tu decisión
haces ejercicio de la libertad que Dios te da y tú le dices, Señor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ponte de pie entonces. Yo voy a hacer una oración en esta hora por ti. ¿Quién es la primera persona? Yo voy a orar. Alabado sea el Señor, aquí hay una otra persona. ¿Habrá alguna otra persona? Yo voy a orar por ti en este momento. Aquí hay otra persona. ¿Habrá alguna otra persona? Yo voy a orar también. Aquí hay otra persona. ¿Habrá alguien más? Voy a orar por ustedes tres para poner su vida en las manos de Dios. ¿Habrá alguna otra persona? ¿Dónde estás tú? El Señor te está llamando. Allá al final hay otra persona. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está la otra persona? El Señor te está llamando a ti. Aquí está otra persona. Podemos orar ya. Pero posiblemente haya otras personas que están sentadas que quisieran también decirle, Señor, yo también quiero. ¿Habrá alguien más? Colócate de pie. Ponte de pie. Yo solamente voy a hacer la oración, pero solo para los que están tomando su decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Tú quieres? Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Yo puedo orar ya. Sin embargo, quiero saber si hay alguien más que desea ser incluida en esta oración. ¿Alguien más? Acá hay otra persona. Gracias a Dios. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Podemos orar? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quisiera ser incluida en esta oración? Ya podemos orar, hermanos, por estas 6 personas. Posiblemente todavía hay más personas. Pero quiero darles la oportunidad. Yo sé, hermanos, que a veces nosotros nos cuesta decidir para las cosas que realmente valen la pena. Pero dime, este es un momento especial para ti. Tú estás entre el cielo y la tierra. Estás por aceptar a Jesús como tu Salvador o rechazarlo. Dios te dio esa libertad para decidir. Yo puedo orar ya por estas 6 personas. ¿Habrá alguien más todavía? Voy a orar ya. Quiero estar seguro que ya no hay nadie más. ¿No hay nadie más? Yo voy a hacer una oración. Voy a pedirle a nuestros hermanos, miembros de iglesia, que nos acompañen, poniéndose de pie para orar. Aquí hay una persona más todavía que se puso de pie. Gracias a Dios. Y aquí están todos los demás, nuestros hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre bondadoso, en esta noche hemos escuchado tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque la hemos entendido, porque ha sido clara para nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo se ha encargado de aclararnos, Padre. Nosotros hemos entendido, Señor, lo que costó, cuál fue el precio de nuestra salvación. Prueba de ello, Señor, de que aquí hubieron algunas personas que se pusieron de pie, tomando la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, aceptar a Jesús como su Salvador. Y queremos pedirte, Padre, que por favor recibas a estas personas como tus hijos. Tómalas en tus brazos cariñosos. Cércalas con una muralla de ángeles, para que el enemigo no los reclame más como suyos. Ahora son tuyos, Señor. Porque ellos voluntariamente han tomado la decisión de aceptarte como su Salvador. Por favor, Señor, recíbelos en tus brazos cariñosos. Y si hay alguna otra persona que no tuvo el valor para tomar esta decisión, por favor, Señor, envía tu Santo Espíritu para que siga trabajando en su vida. No la dejes tranquila, que siga pensando sobre este mensaje y tu Espíritu Santo que se encargue de convencer a esa persona del pecado que hay en su vida. Ayúdale, Señor, para que recurra a los brazos abiertos de Jesús en busca de salvación. En tus manos ponemos a todas estas personas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos de pie, vamos a cantar nuestro canto tema. Este canto que está lleno de esperanza. Es un canto hermoso. Victoria en Cristo Jesús. Porque tú y yo, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador,
tú y yo, ahora somos victoriosos al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a cantar este canto, a ver si lo tenemos ya, por favor. Antes de orar para pedir a Dios que nos lleve con bien hacia nuestros lugares de destino, quisiéramos dar dos indicaciones. Número uno, miembros de la iglesia que no están involucrados en ninguna comisión, por favor nos ayudan a enferchar las sillas y a llevarlas al cuarto donde están los niños. Y miembros de iglesia que están en las diferentes comisiones, ancianos y líderes, y maestras se quedan con mi esposa, en aquella maestras se quedan con mi esposa en ese lugar de reunión. Ancianos, líderes y miembros de comisión, nos quedamos en una reunión acá adelante. Por favor, oramos. Nuestro Padre, después de habernos dado un
mensaje muy claro. Oh Dios, que en nosotros el querer vivirlo. Y que a partir del día de mañana, oh Dios, esas personas que valientemente se pusieron en pie, queriendo que tú hagas un milagro en sus vidas, puedan ver la gloria de Dios en sus familias. Permite que cada uno, Dios, de nuestros amigos presentes pueda, así como ya esta segunda noche, venir y estar con nosotros y permitir que Dios hable a sus corazones. Bendícele, Señor, a cada amigo presente. Y así, dentro de poco nos vamos a retirar hacia nuestros hogares y lugares de destino. Que tu protección, que tu ángel vaya en cada automóvil, vaya con cada uno hasta que llegue a su hogar. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Que podamos tener un buen descanso esta noche.